Sheila Carmona, bienvenida a un nuevo espacio de elecciones generales en esta ocasión, cuando hemos tenido hace poco las elecciones municipales. Sheila Carmona es candidata por Sumar al Congreso de los Diputados y bueno, es linarense, eres de Linares, ¿verdad? Y bueno, ya eres activista, perteneces al... Si me equivoco, tú me corriges, a la Fundación Secretariado Gitano de Linares, y activista feminista y de las personas racializadas en Linares. Hablábamos antes de las elecciones municipales muy cercanas. ¿Cómo está influyendo esa resaca electoral de las municipales en esta campaña de las generales? Bueno, yo creo, lo primero, agradecer estar aquí hoy. Yo creo que tiene una influencia importante, es decir, quien ha trabajado dentro de una campaña sabe el trabajo que conlleva. Entonces, bueno, pues salir de unas municipales y de repente pues meterte en unas generales causa, pues ese cansancio, ¿no? La gente va arrastrando ese cansancio. Pero bueno, no nos preocupa porque como tenemos energía de sobra y sabemos también que lo que nos jugamos es algo importante y que vale la pena ese último empujón, ahí estamos, en la mecha, sin problema. Los resultados, la división de la izquierda, en el espacio a la izquierda del PSOE en las municipales, quizás haya empujado a esa izquierda a juntarse bajo las siglas de Sumar. Pero ¿sois conscientes vosotros, habéis dado cuenta luego después que precisamente esa división de la izquierda ha provocado que Vox entre en muchos ayuntamientos, que la ultraderecha entre en muchos ayuntamientos de este país y en muchos gobiernos? Claro, yo creo que siempre que la izquierda se separa o va fragmentada, al final lo que hace es debilitar más aún a ese frente de izquierda, ¿no? Por eso Sumar tiene un baluarte muy importante que yo creo que como vamos no hemos podido ni siquiera analizarlo, y es esa capacidad que ha tenido en 10 días para poner de acuerdo a 15 organizaciones. O sea, eso es muy complicado, eso es un consenso que nos está poniendo encima de la mesa, que se está mirando más allá, que se está mirando un horizonte, que se está mirando un futuro, y que estamos dejando fuera pues esas pequeñas riñas, esos pequeños egos, que al final lo que favorecen es pues que tengamos un gobierno que sabemos que si Sumar no está dentro del gobierno no va a ser un gobierno progresista, porque el sistema bipartidista ya sabemos, ya lo hemos conocido, ya sabemos cómo es y ya sabemos que a las clases trabajadoras no nos beneficia, ¿no? Estáis haciendo una campaña intensa por toda la provincia. Tú, como decíamos antes, llevas tiempo trabajando con colectivos feministas, con colectivos gitanos. ¿Cómo se afronta una campaña como esta con esos mensajes todavía que seguimos escuchando y cada vez con más fuerza, racistas y antifeministas? ¿Cómo se afronta desde Sumar? Yo creo que Sumar, y por eso también yo di ese paso al frente, yo vengo del activismo, vengo del feminismo, vengo del sindicalismo, es decir, yo como mujer gitana y además mujer de izquierda, entiendo que Sumar representa esa fuerza de izquierda que realmente pretende y quiere seguir protegiendo a las minorías, a los colectivos. Yo sé dónde tengo que estar, ¿no? Y sé que Sumar apoya todo eso y apoya nuestras reivindicaciones. Son reivindicaciones que son muy complicadas de llevar a cabo, y más cuando las estás escuchando todos los días, ¿no? Ahora padecemos en los medios, en todos los espacios, esa normalización de un mensaje homófobo, esa normalización de un mensaje racista que casi que toca un delito de odio, ¿no? Y hemos normalizado ese lenguaje y ese mensaje, y eso está calando. Pero para eso también tenemos que estar las personas racializadas, las mujeres, las personas que pertenecemos a esas clases más trabajadoras al frente, para saber hacer pedagogía y parar ese casi fascismo, ¿no? Que ya estamos viviendo, esa censura, esos mensajes de odio, ¿no? Que se están difundiendo por redes, y nosotros como clase trabajadora y como personas de izquierda
tenemos que estar fuertes para parar todo eso, ¿no? Y cuando se escuchan esas consignas machistas, totalmente desde nuestro punto de vista, desde nuestra línea editorial reprobable, alguien, una mujer como tú, como Sheila, ¿qué le diría o qué piensa de una mujer que vota a esa ultraderecha o que vota a Vox, que en muchos sitios acogen sin ningún tipo de problema pues ese lenguaje de violencia intrafamiliar, claro, esa ideología, ¿no?, de la que ellos hablan. Eufemismo, ese eufemismo. Efectivamente. Yo creo que las clases trabajadoras o que las mujeres o las personas racializadas, ¿no?, voten a un programa político que ni siquiera tienen programa, ¿no?, o voten a un partido que sistemáticamente sigue fomentando ese odio, ese racismo, esa violencia. Las mujeres sufrimos esa violencia en todos nuestros espacios, en el espacio de ocio, en el espacio personal, en el espacio laboral. Siendo mujer tenemos que también tener esa capacidad para saber vislumbrar, porque además ellos son muy descarados, eso es lo bueno, ¿no? Son muy descarados. Ellos sus políticas las muestran tal y el sistema que quieren y el país que quieren lo muestran muy claramente. Nosotros como mujeres estamos votando políticas y votamos a Vox que sabemos que nos van a afectar a nosotros, van a seguir manteniéndonos en esa cola a nivel laboral, con esa precariedad laboral. Es decir, que sabemos que votarles a ellos supone perder todos esos derechos y ya no solamente perder, como decía una compañera estos días atrás, no solamente nos estamos jugando perder todo lo que hemos conseguido, sino que nos estamos perdiendo continuar en la brecha de seguir consiguiendo más derechos. Entonces creo que tenemos que votar con conciencia y tenemos que tener claro quiénes son, porque ellos no tienen ningún complejo a la hora de decirnos que para ellos esa patria de la que ellos hablan es un 10%. En esa patria no entran las mujeres, no entran los colectivos racializados, no entran las feministas, no entra ese 80% de España, eso es España. Por suerte eso es España. No ese 10% rico, ese 10% homófobo, ese 10% racista, eso no es España. Y sin embargo, esa representa su España. No es Jaén tampoco, ¿verdad? Eso no es Jaén tampoco. No es Jaén tampoco. Por suerte no es Jaén tampoco. Entonces, claro, ¿para qué queremos, no? Representan un porcentaje que además nosotros como personas progresistas no queremos volver a esa oscuridad, ¿no? Jaén representa también a la España rural, más allá de la capital, de las grandes ciudades, pero todas muy vinculadas con el olivar, con el sector del aceite de oliva. Vosotros estáis presentando, tenéis una línea estratégica clara sobre a nivel medioambiental y de agricultura. ¿Nos podrían un poco hablar cuáles son vuestras Nosotros seguimos apostando por esa transición ecológica que el olivar tradicional necesita en Jaén. Es decir, sabemos y somos conscientes de que Jaén va a ser una de las provincias más impactadas por ese cambio climático. Ya lo estamos viviendo. Sí. Estas temperaturas no son normales, esta sequía no es normal. Entonces entendemos nosotros desde Sumar que hay que favorecer económicamente esa transición ecológica. No solamente a la almazara, a los olivares, sino que hay que favorecerla a través de un plan nacional de incentivos para la contratación de ese personal, de esos profesionales que asesoren en esa transición, que sea una transición real. Y por otro lado entendemos que hay que favorecer también a las pequeñas y medianas empresas de olivar tradicional, que además cumplen también una labor de sostenibilidad, ¿no? Entonces entendemos que eso debe ser así. Y entendemos también que si Jaén es uno de los principales, por no decir el principal exportador de aceite de AOVES, el productor de AOVES del mundo, o sea, si tenemos ese nivel, ¿por qué los beneficios no se quedan en Jaén? Entonces entendemos que también hay que apoyar con ese plan de comercialización de embotellados de AOVES para Jaén. Sí, una industria cercana al... Tenemos aquí la materia prima, que es lo más importante. Vamos a generar una estructura
que lo que favorezca sea precios justos, sean más empleos, es decir, que al final lo que pretendemos es que la población se fije aquí en Jaén, porque tenemos el recurso más importante, así que somos el mayor productor del mundo. Hablar de olivar, de agricultura y de futuro dentro de la olivar es también hablar de empleo y bueno, siendo tú también linarense, que desgraciadamente es una de las ciudades con mayor tasa de empleo desde hace ya algunos años rondando el 40%, en la última EPA ya consiguió bajar del 40%, pero ¿qué planteáis desde Sumar para conseguir que esa brecha en el empleo que hay con otros territorios disminuya? Nosotros sabemos, y además lo hemos vivido, cualquiera que sea de Jaén lo ha vivido, que Jaén ha sufrido un abandono político y económico totalmente intencionado, ¿no? Entonces entendemos que hay que hacer una apuesta real. Nosotros también apostamos por ese plan de industrialización, es que es súper importante. Nosotros siempre, de Sumar, y además como tenemos siempre en la cabeza lo del cambio climático, intentamos que eso sea algo transversal a todas las políticas que hagamos. Si hablamos de empleo, ¿por qué no podemos crear empleos verdes en Jaén? Cuando tenemos todos estos espacios verdes, ¿por qué no podemos crear empleos verdes? Y cuando hablamos del proceso de reindustrialización tan manido, ¿no?, tan recurrente, ese proceso de industrialización tiene también que ir acompañado de esa transición, ¿no?, ecológica que decíamos antes. Es decir, que lo que pretendemos es que, por un lado, utilizar esas energías verdes para seguir creando esos empleos y que sirvan de anclaje a ese proceso de industrialización, porque podemos... Puede estar muy ligado al olivar también, porque claro, el olivar genera una serie de recursos medioambientalmente limpios, sostenibles, que pueden generar mucho empleo y... Claro, y hablamos de eso, ¿no?, de utilizar esas energías verdes que vayan y que sea un reclamo para que también Jaén tenga industria, ¿no?, porque podemos ser garantía de suministros, podemos con todas esas energías verdes, ¿no? Si es que al final también se trata de querer invertir en Jaén, no solamente de decirlo, ¿no?, sino de tener la voluntad política, porque es una decisión política, el invertir o no en Jaén, ¿no? Entonces nosotros apostamos por eso. Seguimos con el empleo, pero nos vamos ahora al lado de los jóvenes. Se habla mucho pues del paro juvenil que hay en la provincia también, muy alto y bueno, ¿qué propuestas lanzáis vosotros en materia de juventud para fijar un poco con la población, que supongo que estará muy ligado a todo? Claro, lo hemos comentado anteriormente, ¿no?, esa creación de empleo, por un lado, con ese fomento de ese olivar tradicional, con ese plan que decíamos de profesionales, que pueden ser ingenieros agrónomos, es decir, que al final crees un tejido que dota, porque además aquí tenemos personas jóvenes súper formadas, la generación más formada que tenemos. Es decir, que esa generación tenga que emigrar teniendo recursos para que puedan trabajar aquí es vergonzoso, ¿no? Nosotros apostamos por lo que comentábamos antes del proceso de industrialización, pero también apostamos porque haya familias que realmente ahora mismo no tienen recursos. Y nosotros también, Yolanda lo comentaba, esa medida de la herencia universal, ¿no? Es decir, que cuando algún joven quiera emprender y no tenga esos recursos, no parta de cero, ¿no?, sino que desde el Estado se le dote de esa herencia universal, que además es para todos, además una herencia que viene de esos impuestos, ¿no?, de esos impuestos que estamos hablando, esa modificación fiscal, de los impuestos a los que más tienen, que más paguen, ¿no? Y esa herencia universal viene a dar respuesta a eso. Es una herencia de 20.000 euros que al final lo que se pretende es que las personas jóvenes puedan optar, porque es lo que quieren, un proyecto formativo, un proyecto de empresa, un proyecto de una cooperativa, es decir, que ellos puedan elegir y que haya un asesoramiento hasta que ese proyecto termine, de acompañamiento por parte del Estado. Es decir, ese dinero no se da y se deja dado, sino que ese dinero tiene un proceso de acompañamiento en el que el Estado está vislumbrando en todo momento en qué se está invirtiendo. ¿Pero esas propuestas son realistas o surgen en las campañas electorales? Es decir, ¿se pueden llevar a cabo luego
de una forma real a través de un presupuesto y con situaciones como estamos viviendo en detrimento de grandes partidas en este país que ahora hablaremos, como son la sanidad y la educación. ¿Son realistas esas propuestas que se hacen? Yo creo que son realistas porque parten de esa modificación fiscal. Es decir, nosotros eso lo hemos dicho muchas veces, pero es que también hay que aplicarlo. Aquí los que más pagan, o los que más dinero tienen, no son los que menos pagan, ¿no? Como está sucediendo ahora. Esas grandes empresas, esos beneficios astronómicos que al final lo que consiguen es seguir ahogando y asfixiando más con esa inflación a las familias más humildes. Pero es que el Estado en eso tiene que intervenir. Claro, pero si hay políticos al frente que tienen intereses en determinadas áreas, es normal que nunca se intervenga en eso, ¿no? Pero si políticamente se decide intervenir en eso de una forma seria, por supuesto. Esa política de intervención en la economía ha sido propiciada por Podemos, que soy socio de gobierno del PSOE en esta última legislatura, Sumar ahora herederos de esa izquierda. Sin embargo, da la sensación un poco de que el PSOE se apropia de ese espacio, de esa política a la izquierda que ha costado tanto para vuestro grupo sacar adelante en los consejos y en el Congreso de los Diputados. Es que claro, es que el PSOE es lo que hablábamos antes. El bipartidismo al final no termina tiene muchísimos complejos y tiene muchísimos intereses de seguir gobernando y estando en el poder, ¿no? Es decir, cuando tú tienes tantísimos intereses, es que al final no gobiernas para la mayoría. Y cuando te ves abocado, porque si no tienes otra forma de gobernar con un partido de izquierda, con una formación, un movimiento de izquierda, al final, claro que tienes que estar tirando continuamente de ellos, ¿no? Pero es normal, el PSOE se va a apropiar de todas las políticas, lo ha hecho a nivel local y lo va a seguir haciendo aún más a nivel estatal, ¿no? Es otra forma de vender su programa, que no deja de ser un programa y unas medidas que se han llevado a cabo gracias a que Yolanda ha estado ahí. Y es que eso solamente es una cuestión objetiva, es de estar informado, ¿no? Y de ver quién ha llevado a cabo esas medidas. Te comentaba antes, hablábamos de sanidad, de educación. Estamos viviendo uno de los peores momentos en la sanidad después de una pandemia. Es cierto que venimos de una pandemia, pero el detrimento de la sanidad pública es obvio en los últimos años y en los últimos meses. ¿Cuál es la apuesta de Sumar por la sanidad en Jaén y en este país? Nosotros entendemos, además ya hemos vivido ese modelo sanitario que ellos proponen, un modelo sanitario de recorte, un modelo sanitario que va encaminado hacia la privatización absoluta del sistema sanitario, ese despido de 8.000 sanitarios. Es decir, en su modelo sanitario las clases más trabajadoras y las personas más humildes no entramos dentro de su modelo, ¿no? Nosotros por eso apostamos por seguir invirtiendo en sanidad, que nuestros sanitarios, que está muy bien salir al balcón en pandemia y hacer aplausos a nuestros sanitarios, pero si no se les dota de unos recursos y de unas condiciones laborales, hay sanitarios que siguen teniendo turnos de 24 horas. Eso es insalubre, eso no podemos permitirlo porque además no existe en Europa, no existe ese sistema de turnos, ¿no? Entonces nosotros entendemos que hay que apostar por la sanidad de forma decidida. Hablamos de introducir dentro de esa sanidad pública la salud bucodental, la salud mental. Es decir, es que hay áreas que parece que son un lujo. La óptica, el hecho de poder tener unas gafas, parece que es un lujo, pero es que es algo necesario que tenemos que seguir utilizando. Entonces entendemos que el Estado tiene que cubrir esas necesidades, o sea, el sistema sanitario que tenemos es deficiente, hay que seguir mejorándolo. ¿Y de dónde sacamos todo eso, Sheila? Es decir, aparte de gravar más a las grandes fortunas, de gravar más a los empresarios, como se ha hecho en esta legislatura, ¿de dónde sacamos todo eso más? ¿Se puede realmente? Es decir, esa apuesta por la sanidad. Mira,
También decían que cuando se subiese el salario mínimo interprofesional, España iba a ir a la quiebra y todo iba a ser un desastre abismal, imposible de sostener. Ahí está. Ahí están todos esos contratos indefinidos, esos 1.080 euros de salario mínimo interprofesional. No se ha ido. Es decir, claro que el Estado tiene recursos, no solamente a través de esa fiscalización, sino también variando el destino de esos recursos, ¿no? y dotándolos a las áreas que son más necesarias, como es la sanidad. Es que la sanidad ya ha demostrado, ya hemos tenido una pandemia donde ha demostrado que o tenemos una sanidad fuerte o es un desastre. No podemos pedir cita para atención primaria y que nos la den dentro de 20 días, ¿no? Entonces entendemos que realmente no solamente hay que mejorar esa inversión en la sanidad, sino también es muy importante las condiciones laborales de los sanitarios. Aquí tenemos ya un hospital a punto de, bueno, más bien clínica, a punto de abrir sus puertas aquí en Jaén Capital, otro hospital privado nuevo que llega en el Boulevard, y bueno, y en la educación pues seguimos con la merma en el número de plazas en la educación pública en detrimento de la concertada. Vosotros supongo que vuestra apuesta es firme por la educación pública, ¿no? Es que su sistema es que en todas las áreas que influyen o que tienen más impacto en las mayorías, directamente alejarnos, ¿no? Llevándonos otra vez a los márgenes, ¿no? Esto recuerda a ese retroceso de derechos de hace muchísimos años, ¿no? Y volvemos, estamos otra vez en esa vuelta a la pérdida de derechos. Lo de la educación pública, hace una semana hubo una manifestación también de las AMPA en Linares, que se manifestaron por esto mismo, ¿no? Por cómo se están suprimiendo líneas con listas de espera de alumnos para entrar en la pública, y a pesar de tener listas de espera para entrar, cómo no les están permitiendo que entren al final en los públicos y se están yendo a los concertados, ¿no? Es decir, están enfocando todo a la privatización de la educación. Lo que supone y a quién afecta más esa privatización. A quien puede permitirse una educación privada no le afecta, pero a las clases más populares sí que nos afecta esa privatización de la educación. Nosotros apostamos por seguir invirtiendo en una educación pública y de calidad, si es que no queda otro camino, no queda otro camino. Porque además, por mucho que se sostenga primero desde el PSOE hace unos años en la Junta de Andalucía y ahora desde el Partido Popular, que se sostenga que esa concertada es gratuita, luego el día a día demuestra que no. Se producen cuotas y que pagan una serie de cuotas que son ilegales y que se siguen produciendo ahí, con lo cual el gran perjudicado, como bien dice, es quien no puede acceder a esos colegios. Está caro un escaño en el Congreso, Sheila. Vosotros sois conscientes de que está caro. Se está hablando de 60.000, 70.000 votos. Vosotros lo conseguiste con Cañamero hace ya años. ¿Tú crees que Sumar conseguirá...? Yo creo que Sumar tiene algo muy positivo, que lo hemos comentado antes. No se producía desde el 79, creo, que es ese frente de izquierda fuerte y cohesionado. Estamos hablando de más de 15 fuerzas dentro de Sumar. Es decir, nosotros sabemos que el voto a Sumar es un voto útil, porque ahora se está hablando mucho, ¿no?, de lo que es el voto útil o no, porque supone que si nosotros no estamos en el gobierno, no va a haber un gobierno progresista, porque ya es lo que hablábamos antes, ya hemos vivido ese bipartidismo. Sabemos que si Sumar no está, no va a haber políticas progresistas ni políticas sociales que sigan favoreciendo a esa mayoría. Nosotros por eso entendemos que el voto a Sumar es un voto útil, ¿no? Porque entendemos que sin nosotros ahí no hay ese gobierno y ese país de progreso, que al final es lo que estamos, ¿no?, en lo que estamos trabajando. Ya tenemos esa carta de presentación, que son todas esas políticas que han costado muchísimo trabajo sacar adelante. ¿Y cuál es el camino? Continuar con ese futuro. ¿Está caro ese escaño? Sí, pero yo creo que nosotros vamos con fuerza y vamos con energía, vamos con toda la alegría del mundo, porque tenemos el convencimiento de que somos la izquierda que de verdad va a pelear, porque ya lo hemos hecho toda la gente militante de Sumar, ya lo hemos hecho en nuestros ámbitos de vida. Si es que somos auténticos militantes, somos gente que realmente ha practicado el activismo y la lucha en todas sus áreas de su vida. Entendemos que si nosotros estamos ahí, vamos a continuar el camino ya iniciado.
Las encuestas hablan de los 5 diputados que tiene la provincia, hablan de 3-2, pero al contrario, de como un vuelco de 3 PP, 2 PSOE y ninguna otra fuerza política conseguiría nada. Actualmente son 3 PSOE, 2 PP. ¿Se puede dar una sorpresa después de las municipales y que toda esa izquierda se movilice y se saque el Claro, yo es que las diputado? encuestas las tomo con pinzas porque depende de quién esté detrás de la encuesta, ¿no? Hay un interés político u otro, con lo cual yo creo que las Sí, pero encuestas... todas no dejan de dar esos resultados, más allá de uno más arriba PP, otro PSOE, Sí, sí, pero el resto quedan a mucha distancia. ¿Tú Yo crees creo que que, puede yo ser la creo que elección de hay, la sorpresa? exactamente. Yo creo que no hay que hacerle caso a las encuestas, hay que salir a votar, salir con alegría, salir con energía, salir a votar a Sumar, porque sabemos lo que nos estamos jugando en estas elecciones, nos jugamos la democracia, nos jugamos perder esa democracia. Es decir, perder todos esos derechos que tanto sudor, que tanto trabajo, incluso que tantas vidas han costado. Y no lo estamos jugando en unas elecciones, porque su modelo es terrorífico. Ya están, y cuando cogen el poder ya empiezan a censurar obras de teatro, empiezan a censurar libros. Es que sabemos lo que viene ya después de eso. Bueno, aquí en esta ciudad, de hecho, ya se ha censurado una obra de Ana Belén que estaba programada para abrir el Festival de Otoño en septiembre. Efectivamente, se están censurando la cultura, ya sabemos lo que viene detrás de eso. Entonces, por eso yo sé y tengo confianza en que la izquierda de verdad, la izquierda del PSOE de Jaén va a salir en masa a votar, porque yo sé que ellos y ellas son conscientes de lo que se están jugando en estas elecciones y yo confío profundamente en esa izquierda comprometida de Jaén que realmente sabe lo que viene. ¿Y el pulso que tú ves en la calle respecto a que estuviste también muy implicada en las municipales y ahora en esta campaña como candidata, el pulso que ves tú es distinto, ha cambiado en estos La gente en las municipales salió muy decepcionada, pero yo creo que ¿Pero decepcionado porque no salieron lo que votaron o porque se quedaron en su casa y no votaron? Pues eso es, porque quizás no salieron a votar, ¿no? Quizás no le daban tanta importancia a ese hecho de votar, ¿no? Por eso también yo muchas veces he comentado qué legitimidad podemos tener cuando en un pueblo o en una ciudad cuando hay un 40 o un 50% de abstención. ¿Qué legitimidad tiene quienes gobiernan, ¿no? Es algo también, una reflexión que debemos hacer todas las personas que estamos dentro de la política, ¿no? Yo por eso entiendo que hay que salir a votar. Salimos de esas municipales, como decía, pues la gente con esa decepción. Pero yo ahora no veo esa decepción. Yo ahora sí veo que la gente está tomando conciencia, porque lo ha visto en unas municipales, de lo que podemos llegar. Y yo sí veo ahora a la gente con más ilusión, con más ganas de votar y sobre todo también con más ganas de ayudar, ¿no? de seguir esa campaña de cerca. La gente está siguiendo la campaña muy de cerca, algo que no pasaba de hace muchos años. Y yo creo que eso también se debe a esa decepción, ¿no? con la que salieron de esas municipales y que al final se está transformando en lo que debe de transformarse, ¿no? La decepción no se puede quedar en decepción, sino que tiene que ir a organizarse y a votar, que es lo que hay que hacer. En cualquier caso, se sigue siguiendo mucho menos de cerca que el fútbol en las campañas electorales. Por cierto, ¿eres del Linares? No, ¿No yo soy no, sí me gusta el fútbol, pero no lo sigo muy de cerca. Me gusta, pero no lo sigo muy de cerca. Pues yo no lo sigo para nada. Pero apuesto por el Linares, apuesto por el Jaén, porque también genera riqueza para esta provincia y el resto de partidos. Quería, para despedirte, esta es tu cámara. Si quieres, si lo deseas, dirígete a tus electores con un mensaje final. Bueno, yo simplemente deciros que es necesario este 23 de julio salir a votar y salir a votar a Sumar, porque queremos un país de progreso, un país de derechos, un país donde todo el mundo pueda querer a quien quiera querer. No queremos un país donde la gente salga con miedo, donde a las mujeres se nos violente a cada esquina y en cada momento. Por eso hay que votar a Sumar, una fuerza progresista que representa ese enfrente de izquierda, que ya tenemos una carta de presentación con Yolanda y que seguimos adelante en ese camino y ese país de progreso.